Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En Venezuela se avecina un proceso que la oposición denomina como el proceso de insurrección civil más grande de la historia, más grande de la humanidad. El gobierno lo ve como un proceso ilegal. Y es claramente una estrategia por parte de la oposición para demostrar el descontento en contra del gobierno, en contra de la crisis, en contra de la actual gestión, en contra del presidente, pero más aún en contra de la pretensión del gobierno de perpetuarse en el poder a través de o mediante un mecanismo que tiene vestigios poco democráticos, no democráticos, completamente discriminatorios y paraelectorales, es decir, que transgreden los preceptos electorales constitucionales, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente pautada para el próximo 30 de julio, las elecciones de los constituyentistas y luego una posterior instalación, por lo menos dentro de lo que tiene planeado el gobierno. La oposición apela a la abstención. Solamente un 10% de la población apoya la constituyente, un 85% la rechaza. Esto según la encuestadora Data Analysis, en el más reciente estudio de opinión. Y también la oposición apuesta por la abstención, que puede ser clave, según el abogado constitucionalista Herman Escarrá, quien de hecho se postuló como candidato a la constituyente y es claramente oficialista, claramente chavista, aunque se duda acerca de si es madurista. Germán Escarrá asegura que la única forma de que la constituyente no se dé es que la gente se abstenga de votar, que el pueblo se abstenga de votar. Pero la oposición tiene el as bajo la manga y es procurar que el proceso que convocó, un proceso plebiscitario al cual convocó para el próximo 16 de julio, tenga la fuerza política y civil suficiente como para arrojar efectos, aunque no tenga carácter vinculante jurídico o legal o electoral, que tenga un carácter vinculante político a fin de que pueda generar efectos políticos. Ahora, se debate en el país antes de este proceso, una semana antes, sobre la constitucionalidad de esta consulta popular. Sobre esto escribe, expresa y comunica el abogado constitucionalista muy reconocido en Venezuela, José Ignacio Hernández, para el portal periodístico de artículos de opinión prodavinci.com. En medio del asedio al Palacio Federal Legislativo por grupos armados el 5 de julio, con 5 diputados heridos y 7 empleados de la Asamblea Nacional heridos, el Parlamento logró aprobar el acuerdo sobre la consulta popular que se realizará el próximo domingo 16 de julio y que ya había sido anunciada por la Mesa de la Unidad Democrática el pasado 3 de julio, 2 días antes de este atentado contra la Asamblea Nacional y sus diputados y periodistas que allí estaban presentes por grupos presuntamente vinculados a los colectivos que apoyan, evidentemente, al gobierno. Sobre esta consulta se han planteado algunas dudas que conviene despejar, y así lo reseña y lo plantea José Ignacio Hernández. ¿Se convocó a un referendo o a un plebiscito? La primera confusión surge en torno a la naturaleza de la convocatoria. Hay que conocer las diferencias entre una y otra, plantea Ignacio Hernández. El referendo es una consulta popular sobre decisiones jurídicas, pero el plebiscito es una consulta popular sobre una decisión política. Los referendos son empleados para que el pueblo decida si aprueba o no una determinada ley, y los plebiscitos son empleados para que el pueblo decida si aprueba o no una decisión meramente política de Estado, no una ley, un proyecto de ley o alguna iniciativa legislativa de cualquier parlamento o de cualquier poder ejecutivo mediante decreto ley. Según el abogado, en el derecho constitucional venezolano solo se reconoce de manera expresa y taxativa al referendo. Recordemos el referendo revocatorio, que por cierto, esa iniciativa impulsada por la oposición contra el gobierno fue anulada por tribunales penales de 3 entidades del país cuando debió haber sido anulada, en todo caso, por tribunales electorales que tienen la jurisprudencia para ello. El referendo abarca cualquier consulta al electorado, incluyendo materias políticas, bajo la conducción del Consejo Nacional Electoral, esto según el artículo 71 de la Constitución venezolana. La consulta que aprobó la Asamblea Nacional no es un referendo, pues no se pretende que el CNE conduzca el proceso. Por el contrario,
es una consulta dirigida directamente por la Asamblea Nacional. En este sentido, podría entonces decirse que esta consulta tiene naturaleza plebiscitaria, no solo por el carácter político de la materia a consultar, sino además por el hecho de que será conducido por la Asamblea Nacional. Así expresa textualmente lo argumentado por este abogado. Hay que tener muy en claro que es un proceso plebiscitario. La Asamblea Nacional no tiene la intención, o la oposición no tiene la intención de que el CNE reconozca reconozca el proceso. Es una estrategia mediante la cual la Asamblea Nacional trata de colocar al CNE muy al margen del proceso para que se evidencie que no lo reconoce y de esta manera actúa en complicidad política y logística con el gobierno, con el poder ejecutivo. De hecho, este proceso que impulsa la oposición está siendo amparado, promovido, pregonado y garantizado no por el CNE, sino por la Asamblea Nacional, que no es un ente que se encargue de organizar procesos electorales, pero sí es un ente que en este caso apela a un artículo de la Constitución, es decir, el artículo 5, y a los artículos 62 y 70, para impulsar un proceso que es electoral, sí, y aunque es impulsado por un órgano legislativo, este impulsa un proceso electoral mediante el amparo de 3 artículos de la Constitución que hablan de la democracia representativa y la democracia participativa y la soberanía, que deben ser resguardados por el órgano legislativo que es la Asamblea Nacional. Así que de manera indirecta, aunque no tenga naturaleza de dirigir y conducir procesos electorales, sí conduce un proceso soberano y democrático, y por ende la Asamblea Nacional, tanto la venezolana como la de cualquier otro país democrático, es un órgano encargado de resguardar la democracia participativa y representativa en cualquiera de sus configuraciones, según esté determinado por el sistema político de tal o cual país. Por ello, este proceso está amparado por la Asamblea Nacional. Algunos han opinado que ningún artículo de la Constitución permite la realización de consultas electorales sin la participación del CNE, y de hecho es así. El gobierno asegura que este proceso no tiene base constitucional porque no pasa por el poder electoral. El mismo abogado Germán Escarrá, que asegura que la única forma de que la constituyente no se dé es que haya abstención, afirma también que este proceso debe pasar por el CNE para que tenga validez y para que tenga constitucionalidad. El artículo 5 de la Constitución dispone que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, el cual podrá ejercerla no solo a través del sufragio, que es la democracia representativa, sino también a través de mecanismos de participación ciudadana, en este caso la democracia participativa. Este no es un proceso de votación por representación, es decir, candidatos que representan a un municipio, a una parroquia o a un estado. Es un proceso de participación ciudadana directa en la que el mismo pueblo decide los destinos y las riendas políticas de la nación. Por ello es un plebiscito y por ello está amparado por la Asamblea Nacional, porque es un proceso democrático participativo. Los artículos 62 y 70 de la Constitución reconocen el derecho de los ciudadanos a participar democráticamente por cualquier medio que no esté expresamente prohibido y enumeran en ese sentido algunos de esos medios. Entonces, esos medios pueden ser una consulta popular, no un plebiscito, pero sí un referendo, y aunque el plebiscito no exista jurídicamente en la Constitución, sí existe cualquier medio que no esté expresamente prohibido para dirimir diferencias o para decidir los destinos de la nación. El plebiscito no está expresamente prohibido, no se enuncia, pero tampoco está prohibido, de tal manera que por ser un proceso democrático, participativo y de participación ciudadana, procede en defensa de la soberanía, que sí está amparada por la Constitución en su artículo 5, y que tal participación ciudadana está amparada por los artículos 62 y 70. Por lo tanto, tiene un respaldo jurídico, no taxativo ni expreso, pero sí indirecto, por amparo constitucional por parte del mismo ordenamiento jurídico. Bajo esta óptica, el artículo 70 de la Constitución reza que junto al referendo la norma también reconoce, entre otros medios de participación, la consulta popular. Y aunque no se le quiera llamar plebiscito, es una consulta popular. Y esto sí es reconocido por la Constitución.
Aunque la palabra plebiscito no existe en la Constitución venezolana, sí existe la consulta popular y este proceso es de esa naturaleza, aunque sea de carácter plebiscitario. Precisamente, según José Ignacio Hernández, lo que está promoviendo la Asamblea Nacional en ese sentido es una consulta popular sobre las decisiones políticas que la Asamblea Nacional debe adoptar en el marco del artículo 333 de la Constitución, que habla de mantener la vigencia de la misma Constitución. Es decir, que el proceso que convoca la Asamblea Nacional es para mantener la vigencia de la Constitución a través del artículo 333 y para desconocer a un régimen que está menoscabando los derechos humanos y la democracia, es decir, mediante el artículo 350, que es de la rebelión civil. Para esto, y bajo estos dos artículos, y con su amparo, es que se convoca a esta consulta popular. Precisamente dentro de las competencias de la Asamblea Nacional, en el numeral 4 del artículo 187 de la Constitución, se expresa lo siguiente, y cito: organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia. Esta competencia es ampliada en el artículo 127 del Reglamento de Interior y Debate. La Constitución, aparte de aprobar mecanismos de participación ciudadana en los artículos 62 y 70 y defender la soberanía mediante estos, con el artículo 5, también mediante el artículo 127, numeral 4, avala la organización y promoción de procesos de participación ciudadana en los asuntos de su competencia. Es decir, la Asamblea Nacional puede organizar procesos de participación ciudadana según el artículo 187 de la Constitución. Por este aspecto, también procede este mecanismo, este plebiscito al cual convocó la Constitución. Por lo tanto, la Asamblea Nacional, de acuerdo a sus competencias, puede y debe promover la participación ciudadana mediante consultas populares que no deben pasar por el Consejo Nacional Electoral, porque así no lo expresa la Constitución en cuanto a consultas populares. Ahora, la gran duda o la pregunta del millón en torno a este plebiscito es si esta consulta es vinculante. Según José Ignacio Hernández, aquí hay un error. Cuando se cuestiona el carácter de vinculante, habría que preguntarse si es vinculante para quién. Con toda seguridad, esta consulta no es vinculante para el gobierno, es decir, el gobierno no la aprueba como vinculante, ni para el Tribunal Supremo de Justicia, que de seguro la va a desconocer, primero porque la Asamblea Nacional está en desacato, o en presunto desacato, y porque no pasa por el CNE. Ahora, es vinculante para la oposición. ¿Por qué? Debido a que está en defensa del artículo 333, o mejor dicho, está en el marco del artículo 333, para defender la vigencia de la Constitución. Por lo tanto, es vinculante de acuerdo a que la Constitución avala un mecanismo para su defensa y para mantener su vigencia. Entonces, este mecanismo es para tal fin. Por lo tanto, es vinculante de acuerdo a un precepto de la Constitución. Y según el acuerdo aprobado, es vinculante porque la misma Constitución lo avala. Aunque no sea avalado ni por el TSJ, ni por el CNE, ni por el Poder Ejecutivo, ni por el Gobierno, sí es avalado por la Constitución, que aunque de facto ha sido anulada mediante desconocimiento jurídico por sentencias que vacían de contenido su naturaleza, es decir, las sentencias del TSJ, la Constitución aún existe, aunque de facto sea anulada por una parte del Estado, aunque por no todo el Estado, porque la Asamblea Nacional forma parte del Estado, y ni esta ni el Ministerio Público han desconocido la Constitución. Ni siquiera lo ha hecho la Defensoría del Pueblo, por lo menos en el ámbito discursivo, aunque sí en el ámbito práctico. Ahora, ¿sobre qué se está consultando en este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuáles son las preguntas que la oposición le plantea al pueblo? ¿Qué es lo que se está preguntando y sobre qué se está debatiendo en este mecanismo? Las preguntas clave que organiza y que plantea y formula la oposición mediante este mecanismo son las siguientes. Primero, rechaza y desconoce la realización de una Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano. Es decir, una clara pregunta para desconocer expresamente y en masa la constituyente y evidenciar ese 85% que según la encuestadora Data Analysis rechaza la constituyente. 2.
Demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. Con esto se incentiva y se insta a la Fuerza Armada a no caer en una parcialidad política y también a defender la Constitución de acuerdo a la ética moral, la ética política, la ética militar incluso, que el mismo Hugo Chávez les inculcó, aunque esta ha sido completamente desconocida por el gobierno, por Nicolás Maduro. Tercera pregunta: ¿aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución, así como la realización de elecciones y la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional? Esta es tal vez la pregunta más importante, debido a que, mediante la renovación de los poderes públicos, esto le da un aval a la Asamblea para terminar de designar a los magistrados o los nuevos magistrados del TSJ, que de seguro podrían existir de manera paralela a los que están actualmente, pero fraudulentamente en el cargo, como la existencia de dos vicefiscales, Catherine Harrington y Rafael González Arias, así como podría llegar a haber dos fiscales generales en Venezuela si procede la destitución de Luis Ortega Díaz. También podría llegar a haber otros 13 magistrados paralelos a los 13 que existen actualmente en el cargo. Entonces habría una completa división del Estado, una completa y literal división del Estado. La realización de elecciones, es decir, promover las candidaturas y la campaña política para las supuestas elecciones regionales del 10 de diciembre, y la conformación de un gobierno de unidad nacional, es decir, que podría estar formado por el chavismo disidente y por la oposición no radical, por la oposición abierta. Y este gobierno de unidad nacional puede presionar al gobierno hasta el punto de que llegaran a existir dos gobiernos, un gobierno paralelo al actual. Es un escenario factible en Venezuela con estas preguntas que plantea la oposición mediante este mecanismo de consulta popular, cuyo acto de votación o proceso es el siguiente. El primer paso consiste en que el elector entrega su cédula de identidad al miembro A de la mesa electoral, quien verifica con la foto de la cédula del elector y que su fecha de nacimiento sea anterior al 16 de julio de 1999, es decir, que sea mayor de 18 años y no sea menor de 18 años. El segundo paso es que el miembro A de la mesa de votación le entrega al elector la boleta de participación para que ejerza su voto y lo deposite en la urna. En el tercer paso, el miembro A le entrega al miembro B la cédula del elector para que transcriba en el cuaderno de votación el primer nombre, primer apellido y número de cédula, tal cual como aparece en la cédula, en el documento de identidad. Y el mismo elector es el que marca sí o no, de acuerdo a las preguntas planteadas en la planilla. Y el cuarto paso es que el miembro B le solicita al elector que estampe su firma y su huella dactilar en el renglón correspondiente del cuaderno de votación. Este miembro de mesa le devuelve la cédula y el elector le entrega el volante que confirma su participación, el volante en el cual puso las marcas para decir sí o no a cada pregunta del plebiscito. Así es el proceso de votación en este plebiscito. Según la oposición, pueden participar en la consulta cualquier venezolano en cualquier municipio, no importa en dónde esté registrado, porque no hay nucleación de votos, cualquier venezolano mayor de 18 años. El mismo Freddy Guevara, dirigente de la oposición, ha asegurado que no le entregarán los datos de los electores al CNE. Aquí no hay organización por padrón electoral, ya que el CNE no apoya el proceso, es simplemente una organización que se da aleatoria en cualquier municipio. Cualquier persona puede votar, mayor de 18 años, por supuesto, y en este proceso los puntos están establecidos en grupos de organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales o incluso organizaciones religiosas. Por lo tanto, en este proceso habrá un total de 1.700 puntos y 14.000 mesas de votación, según la información provista por la oposición para este proceso de un plebiscito, un plebiscito que claramente va a generar más fisuras en el gobierno. Como no habrá nucleación de votantes, se podrá votar en cualquier parte del país sin importar el lugar donde se está inscrito. Esto según el periodista especializado en temas electorales
Eugenio Martínez, quien también asegura y informa que los 4 pasos para votar son identificarse con la cédula, recibir la boleta con las 3 preguntas para luego votar, depositar la boleta y firmar el cuaderno, y no habrá tinta indeleble para mancharse el dedo meñique como ocurre comúnmente en los procesos electorales legales y vinculantes en Venezuela, y aunque este no sea vinculante, sí tiene carácter legal porque está amparado por la Constitución en los artículos 5, 62, 70 y 187 numeral 4. Así es como se avala la constitucionalidad de este plebiscito convocado por la oposición, que va a medir su fuerza política. Evidentemente, un proceso que puede generar descontento y que puede evidenciar tanto el descontento que marque el rumbo de la abstención para el 30 de julio, donde o fecha en la que la estrategia del gobierno se basará en militarizar los colegios electorales, en la oposición a convocar a la abstención, y de esta manera tratar de que el proceso no ocurra, aunque el gobierno pueda ejercerlo o ejecutarlo posiblemente mediante decreto ley. Es así pues que aunque no ocurra el proceso, arbitrariamente el gobierno podría imponerlo, pero con la conformación de un gobierno de unidad nacional, que es la pregunta más importante del plebiscito, podría existir incluso un gobierno paralelo al de Nicolás Maduro, y esto evidenciaría completamente una división y polarización sin precedentes en la historia de Venezuela y en la historia de América Latina, y posiblemente en la historia mundial, por lo menos del siglo XXI. Es así como transcurre este proceso de plebiscito que configura o puede configurar una huelga nacional contra la constituyente, proceso que será vigilado por las universidades autónomas, por los rectores de las universidades autónomas, y estos van a garantizar la votación, y los designados para garantizar el proceso de los rectores universitarios designados son Cecilia García Arocha de la UCB, José Virtuoso de la Universidad Católica Andrés Bello, Benjamín Sharifker de la Universidad Metropolitana, Raúl López de la UPEL y Jesse Divo de la Universidad de Carabobo son los rectores encargados de vigilar el proceso. Las universidades hasta ahora no se han pronunciado sobre albergar el proceso de votación, pero sus rectores, o una parte de las 12 universidades autónomas que existen en Venezuela, van a amparar este proceso plebiscitario.